Hola a todos, estamos en una nueva edición del Noticiero de los Gigantes. Hoy vamos a estar compartiendo con todos ustedes nuestra filosofía de trading, que son una serie de principios o reglas que nos hemos trazado para abordar el mercado y que creemos les pueden ser bastante útiles. Entonces, antes de entrar en detalles, iniciemos con el análisis técnico del SPY. Estábamos pendientes de la semana anterior, Sí, entonces, total. como de costumbre, vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, comenzando por lo que teníamos pendientes, ¿cierto? La semana anterior Ujú, claramente decíamos que estamos en este trend, ¿cierto? En esa tendencia alcista y que ese movimiento todavía tenía, digamos, espacio para seguir subiendo, todavía le queda un ujú, poco de extensión. Claramente se confirma, tenemos un inicio de la semana bastante bullish y que nos da la idea, digamos, de un posible breakout, de un posible rompimiento de esta zona de los 450, que ya habíamos ujú. visto es una zona decisiva, es una zona de alto volumen y que precisamente, por ejemplo, en febrero fue donde se dio esa formación técnica del doble techo y vimos ese impulso bajista tan marcado. Entonces no me Ujú. parece nada raro, digamos, que el precio hubiera encontrado ahí un rechazo. Entonces, ¿qué es clave para que ese rechazo no se convierta nuevamente en un impulso bajista, sino que sigamos subiendo, ¿cierto? ¿Cuál es el escenario que quieren ver los toros? Entonces, ahí tenemos que poner la atención a estas tres velas que fueron ese retroceso. Digamos que fue un retroceso marcado, pero el viernes, Ujú, que es, digamos que ujú. ahí en la zona decisiva, cerramos con una vela tipo martillo, una vela de rechazo, donde íbamos Correcto. bajando, 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 y de un momento a otro los compradores dijeron, no más. No. Y ¡Pum! rechaza. ¡Pum! ¡Pum! Y digamos que cierra con esa fuerza, digamos, de compra y queda como un martillo, ¿cierto? Que nos Correcto. indica como ese rechazo. Entonces, si a mí me preguntan cuál es mi hipótesis, es que vamos a seguir subiendo. La idea sería seguir viendo nuevos máximos por encima del anterior, ¿cierto? Que se formara algo como esto. Y digamos de esa manera seguiríamos en el largo plazo en control de los toros. De lo contrario, digamos que la zona clave a no perder para que siguiéramos en control los bulls sería esta zona que ya hemos mencionado donde están las medias, que es muy clave. Entonces, nada, quedamos pendientes a qué nos dice el mercado, pero yo creo que vamos a ver una semana con más aire para seguir subiendo. Ok, entonces quedamos pendientes a validarlo en el próximo noticiero. Estoy de acuerdo con el análisis y entonces para entrar ya en detalle con nuestra filosofía de trading, el primero es que generamos ingresos a partir de la venta de contratos. No tenemos que entrar en detalle en esta sesión Ujú. sobre qué es un contrato. Tenemos mucho contenido en el canal. Porfa, si están interesados, lo pueden mirar o si no, nos pueden escribir si tienen más dudas o si quieren hacerse parte de los gigantes. Correcto. Lo otro que es muy importante y aplica para cualquier tipo de trading o de inversión que hagan Mm, es nunca operes sobre una acción o un activo que no te gustaría tener, ¿cierto? Entonces, no tiene sentido que especulemos o que hagamos movimientos sobre algo con lo que no nos sentimos cómodos, con lo que algo con lo que no total. tenemos afinidad. Siento que genera la psicología. Errónea a la hora, digamos, de tomar esas decisiones y sabemos que la psicología es muy importante en el trading, entonces es muy importante tener como esa tranquilidad Y en el asset correcto, que vayamos a correcto, operar o a invertir. correcto. Y eso sobre todo es muy importante para las opciones que sabemos que cuando vendemos contratos tipo put, lo peor que puede pasar es terminar con esos assets. Entonces, importante que con lo que terminemos sea, tengamos afinidad, como vos mencionas. Ujú. La siguiente es que seguimos el plan semanal y evadimos forzar trades. Es preferible el sentimiento de dejar de ganar al de perder. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el plan semanal? Esto es un documento, una bitácora de trading que nosotros llevamos semana a semana. Nosotros hacemos trading de opciones sobre el time frame semanal y antes de operar el mercado es muy importante tomar todas las decisiones con cabeza fría, tener todos los posibles escenarios. ¿Qué pasa si el mercado arranca al alza? ¿Qué pasa si el mercado arranca a la baja? ¿Cuáles son nuestras acciones? Y simplemente seguir este plan al pie de la letra para que los sentimientos no se adueñen de nosotros. Y Ujú. lo otro es que cuando uno no tiene un plan y está escrito, es muy fácil perseguir trades y, digamos, entrar en el momento que no era tal vez el más óptimo o, digamos, donde no hubieras entrado si hubieras tomado esa decisión de manera más analítica o con cabeza más fría. Entonces, importante
ese apoyo con el plan. Sí, y ahí va de la mano con, es preferible el sentimiento de dejar de ganar al de perder, y yo creo que se Correcto. alinea con algo que es muy conocido en el trading y es el FOMO, que es como el fear of missing out, simplemente el miedo de quedarse por fuera de ese movimiento que te va a dar esa ganancia que estás esperando, ¿cierto? Entonces, yo creo que ser cautos y entender que es una carrera de fondo, es una carrera de resistencia y no un sprint. ¿Cierto? Entonces es preferible ese sentimiento, simplemente dejarlo ir que de perder por perseguirlo. Correcto. El siguiente es, de ser posible, siempre cerramos puts antes de la fecha de expiración para asegurar ganancias. Muy técnico de opciones, pero ¿qué quiere decir esto? Intentamos cerrar todos nuestros contratos antes de la fecha de expiración, siempre y cuando se dé esa oportunidad, porque no nos podemos dejar llenar tampoco de ambición, de simplemente sacarle el 100% Ujú, de desempeño al trade, porque muchas veces nos ha pasado que pudimos haber cerrado o cerramos trades, digamos, un día miércoles, y con el mercado tan volátil podemos tener un cambio de tendencia bastante marcado que hagan que todos esos contratos que antes los pudimos haber cerrado con un 80-90% de ganancia, después terminen siendo trades entre comillas perdedores y donde nos terminan ujú. asignando. Entonces, eso es lo que quiere decir tener esta regla para cerrar contratos. Correcto. Entonces, otro que es un poquito técnico, ¿cierto? La parte de opciones es que vendemos las calls agresivas, ¿cierto? Referentes al precio promedio. Cuando decimos agresivas es porque no las estamos vendiendo, digamos, en el precio que sería nuestra salida, que Ujú, sería nuestro break-even. Y esto lo hacemos principalmente porque nosotros somos vendedores de opciones, ¿cierto? No estamos ujú. especulando con movimientos, sino simplemente con sacar esa rentabilidad por medio de exprimir el premium, ¿cierto? Esa rentabilidad constante, como una lechería, ¿cierto? Entonces, Exacto, esa digamos que esa renta es la, fija. sí, esa renta fija, exacto. Entonces, digamos que ese es otro de los principios por los cuales nos regimos a la hora de diseñar el plan. Correcto. El siguiente entonces es que cuando vamos a entrar en largo, es decir, a través de vender perdón, es cuando identificamos una señal de tendencia alcista, claro, o sea, cuando técnicamente y fundamentalmente vemos que se alinean esos dos patrones para decir, sí, consideramos que es un buen momento para, ¿por qué no obtener el instrumento sobre el cual estamos vendiendo el put? Entonces, eso básicamente quiere decir que no intentamos timear el mercado y utilizamos estas señales Sí, alcistas. es no ser, es no adivinar, sino simplemente reaccionar. Yo creo que tratar de coger un cuchillo cuando se está cayendo, por ejemplo, cuando va bajando Pasa demasiado bastante. o cuando ya está subiendo demasiado, ¿cierto? Es simplemente esperar cuando se da esa confirmación de la tendencia y entrar ahí, ¿cierto? Creo Que es que es lo más básicamente clave. alineados con este de respetar la tendencia, es no pelear, no Exacto. pelear con el mercado. Sí, yo creo que esa es una de las lecciones más grandes de Trend is Your Friend. Simplemente el mercado puede bajar muchísimo y seguir bajando muchísimo en largos y extensos periodos de tiempo. No tiene que ser racional, no tiene que responder a lo que vale una compañía, a lo que tú crees que vale un Correcto. asset. Simplemente se puede comportar de esa manera porque así se mueven las masas, así es la psicología. Total, y ya que mencionas eso de irracional, hay una frase muy famosa que dice que el mercado se puede comportar de forma irracionalmente más tiempo que vos te puedes mantener solvente. Entonces, es no pelear con el mercado. Sí. La siguiente es que nosotros solamente operamos contratos sobre lo que internamente conocemos como el core, que básicamente es un conjunto de tickers que está limitado a máximo 7 acciones o activos, y siempre que si tenemos los 7 en juego, si entra una, tiene que salir otra. Ujú. Esto nos facilita simplemente mantener un plan que sea más fácil de llevar. Sabemos que entre más tickers tenés, más variables tenés que estar monitoreando. Claro, y uno se familiariza también cómo se mueven esos activos, tú ya empiezas a conocer cuál es la estructura de mercado, se mueven mucho, se mueven poco, son muy volátiles, no son tan volátiles, cómo responden a ciertas cosas, entonces es familiarizarse con esos movimientos. Este creo que es muy importante, a veces a las personas el error no es que son malos traders, sino que les falta un poquito
de saber también parar cuándo no hacer trading, cuándo hacer trading. Entonces si estás teniendo un mal día, evita hacer trading, nos Total. apoyamos mutuamente, pero recuerda dejar las malas pulgas en otro lado. Es Correcto. simplemente, esto es un juego del que mejor decisiones tome y sabemos que las decisiones se deben tomar con cabeza fría. Entonces, digamos, traer los sentimientos que a todos nos puede pasar no es lo ideal y es simplemente lo mejor es tomarse un tiempo, darse un espacio, poner Netflix, chill, hacer lo que quieras, pero no trading. Creo que es lo ideal. Correcto. Y aprenderse a conocer y simplemente alejarse cuando eso pase. Estoy Ujú. totalmente de acuerdo. Y finalmente es que nuestra comunidad está disponible para discutir señales y temas de trading y evitamos traer otros temas como política, fútbol y religión que son tan controversiales y que pueden crear pues como tanta discusión que no nos interesa netamente a lo que estamos haciendo o que no traen nada positivo para los temas de trading y Y tener de pues un finanzas. ambiente Ujú. ideal para ejecutar contratos y operaciones, que es finalmente donde nosotros queremos ser exitosos. Correcto, yo creo que entonces ahí la invitación es, todos tenemos un plan de trading, ¿cierto? Pero entonces ese plan de trading, ¿en qué lo estás basando? ¿Cuál es la filosofía? ¿Cuál es en lo que vos crees que son las ¿Cuáles reglas? ¿Qué son es tus lo correcto? criterios? ¿Cuáles son tus criterios? Entonces la invitación es que si no los tienes claros, los escribas, a eso ayuda, digamos, a darte claridad, a pegarte a ellos, ¿cierto? Escribirlos da como ese sentido de ponerlos en algo sólido, en algo que no se va a mover y que podemos volver a él cuando, digamos, nos desviemos del camino. Correcto, que te ayuden a mantenerte. Por eso es tan importante el hecho de escribir y tenerlo claro, revisitarlo y hacer updates conforme uno vaya evolucionando en su carrera de trading. Entonces, nada, si ustedes tienen sus propios principios o reglas y los quieren compartir, porfa, es vital también ver cómo otras personas están operando y tratar ¿por qué no adaptar lo mejor o lo que más les llame a uno la atención? Y saben que nuestra comunidad de trading, nuestro servicio está disponible para todos. Nos pueden escribir si están interesados en hacerse miembros. Listo, muchísimas gracias. Nos vemos la Excelente. próxima. La Bueno, buena. chao.